Recibe la gloria debida a tu nombre, Señor. Tu pueblo te adora, tus hijos declaran tu nombre, Señor. Te exaltamos. Amén. Amén. Vamos a tomar nuestro lugar y pidámosle al Señor que nos dé un espíritu dócil y enseñable esta noche para recibir su palabra. Muy buenas tardes, mis hermanos. Es un placer, es un gran honor estar delante del Señor y delante de ustedes esta tarde. Dirijamos una oración al Señor para presentar este tiempo. Padre, te adoramos. Pedimos, Señor, que nuestro espíritu y nuestro entendimiento sean abiertos. Pedimos, Señor, que tu palabra nos sature. Te adoramos a ti. Amén. Sí, ¿me pudieras dar un poquito de altos? Me estoy esforzando un poquito ahí nada más. Sí, ahí está un poquito mejor. Hermanos, estoy, alarmado. Creo que nadie somos ajenos a lo último que ha acontecido en el mundo a todos niveles, y pareciera ser que en los últimos 10 años, 5 años, 2 años, la cantidad de creyentes o personas que se congregan o personas que practican y profesan la fe ha ido disminuyendo. Creo que todos nos hemos ido dando cuenta de cómo aquellos que quienes en algún momento quizá hemos cometido el error de decir meto las manos al fuego por este hermano, puesto que estoy seguro que él es salvo, y nos llevamos cada sorpresa. Y realmente los últimos 10 años han estado cargados de un puñado de información, de un puñado de estadísticas, sobre todo en Estados Unidos, acerca de los creyentes que practican y profesan la fe cristiana. Esto es importante porque los resultados son algo así como que 1 de cada 4 cristianos está leyendo su Biblia y orando diariamente. 1 de cada 4. Hace 10 años arrojaba algo así como que el primer motivo de oración de la mayoría de los cristianos era por la necesidad de un amigo o por su necesidad propia. La segunda motivo de oración era por oportunidades laborales o cuestiones propias de la familia, y la tercera de todas ellas tenía que ver también con alguna cuestión así tipo darle gracias a Dios por todo lo bueno que me ha dado este día, ¿no? Y eran oraciones de tipo nocturno, y esos eran los principales motivos. Bueno, más o menos 1 de cada 100 estaba orando por sus presidentes, 5 de cada 100 estaba orando por hermanos de otras denominaciones o por incrédulos. Judas 20 es el pasaje del que vamos a partir esta noche. Pero vosotros, amados, edificando sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo, conservaos en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. Ubica Judas, ¿verdad? En su Biblia. Es penúltimo antes de Apocalipsis. Un solo capítulo. El verso 20 nos está diciendo, y bueno, está empezando con un pero. Y eso quiere decir que antes está hablando de otra cosa, está señalando falsos maestros anteriormente, falsos creyentes, aquellos que no son cristianos. Pero ustedes, amados, edificando su fe, ¿cómo? Orando en el Espíritu Santo. Como si Judas dijera, oren en el Espíritu Santo para que su fe sea edificada y se puedan conservar en el amor de Dios mientras esperan la promesa de la vida eterna del Señor. Charles Spurgeon dijo: la verdadera oración no es un mero ejercicio mental ni una actuación vocal, es mucho más profunda que eso, es una transacción espiritual con el Creador del cielo y la tierra. ¿Cuántos oran aquí? Levante su mano, vamos a hacer un ejercicio. Muy bien, puede bajarla. ¿Cuántos oran de lunes a viernes todos los días? No importa el tiempo, levante su mano. Se vale decir la verdad, ¿no? Igual es.
¿Cuántos oran 5 de los 7 días de la semana? Sin importar, si levantaste la mano que oras los 7, se entiende que también oras los 5, ¿no? ¿Cuántos oran 5 de esos 7 días? Vamos, manos arriba. Muy bien. ¿Cuántos dedican más de 30 minutos diarios a orar? ¿Sus manos? Bueno, vemos menos manos. ¿Cuántos están orando esta semana, estos últimos 7 días? ¿Cuántos han orado por los musulmanes? ¿Cuántos han orado por los ateos en estos últimos 7 días? ¿Cuántos han orado por sus presidentes y gobernantes? Levante su mano. En estos últimos 7 días, aunque sea una vez. ¿Cuántos han orado por los representantes de la agenda LGBT en estos 7 días pasados? ¿Y cuántos han orado por los del grupo de los abortistas? En los últimos 10 días quisiera que levantara su mano si alguno de ustedes ha recibido una respuesta clara a su oración. Alguna petición que le haya hecho a Dios y su respuesta haya llegado así claramente en los últimos 10 días a partir de ahora. Los últimos 10 días de mayo. ¿Puede levantar su mano? Vemos. Yo me preguntaría, ¿y por qué los demás no? Hermanos, va a tener que poner atención esta noche. Ha sido desafiante los últimos 15 o 20 días mientras nos sumergíamos en el estudio de estas verdades bíblicas. Esta noche vamos a hablar acerca de la oración. Y esto a modo, como lo decía Pablo, y en un español antiguo, yo les diría, pero no quiero que ignoréis, pues, hermanos, acerca del Espíritu Santo entre vosotros. Eso lo digo yo. Amamos la palabra. Me queda claro que en esta congregación hemos tenido un celo por estudiar las Escrituras, pero no quiero que ignoren al Espíritu Santo en medio de ustedes. En esta noche vamos a hablar acerca de la oración del Espíritu Santo. Sé que es de su interés. Es el tipo de oración bíblica, el tipo de oración que Dios escucha, el tipo de oración que Dios responde, el tipo de oración, ¿sí?, con la que podemos ser sanados, el tipo de oración que eleva alabanza al Señor. Es el tipo de oración que no sentimos que no pasa del techo. Es el tipo de oración que usted va a estar seguro que va a tener respuesta en el Señor y que va a glorificar al Padre y al Hijo. Romanos 8 del 12 al 15 dice: somos nacidos de nuevo por el Espíritu, en mayúscula, pues se refiere al Espíritu de Dios, ¿no? Recibimos un Espíritu, el nuestro, de adopción, y es por medio de Él que clamamos: Abba, Padre. Además, el Espíritu dice del verso 26 al 28 que nos ayuda en nuestra debilidad, puesto que no sabemos cómo orar, pero Él intercede por nosotros con gemidos indecibles y lo hace en la voluntad de Dios, por lo cual Él nos escucha. De manera que yo quiero partir de este verso para entender que yo que estoy aquí enfrente y ustedes que están abajo, tenemos una realidad: no sabemos orar. Y la gran mayoría de nosotros tiene una definición muy pobre acerca de la oración. Creo que meditando en este punto, la forma en la que nosotros comprendemos y entendemos lo que es orar marca nuestra vida personal de oración y de devociones cristianas. Marca nuestra relación con el Padre. Quiero decir, la mayoría de nosotros, si nos hacen un examen y nos dan 5 minutos para contestar qué es la oración, pasaríamos alrededor de 10 segundos escribiendo: orar es hablar con Dios. Y creo que si yo le pregunto que me defina qué es la gracia de Dios, wow, pudiéramos hablar media hora, 1 hora de eso. Que si le pregunto que me diga qué es la Santa Escritura, qué es Dios, todos podemos tener una definición. ¿Qué es el ayuno? Pero cuando nosotros estamos tratando de definir qué es la oración, tenemos definiciones cortas, burdas, sencillas. Y eso determina mucho de lo que hacemos a nivel personal en la oración. La buena noticia es que en las Escrituras se ha modelado la definición de oración, la cual no es explícita. Quiere decir,
No es como la fe que te explica o te la define, sino es algo que puedes ir determinando, puedes ir encontrando y practicando en tu vida. Esta noche quiero develar en parte ese misterio de qué es eso de orar en el Espíritu Santo. Así que le adelanto, no es entrar en un trance, no es tener una experiencia mística, sobrenatural, mientras usted ora, aunque pudiera pasar. No se trata de hacer muchas de estas cosas, no se trata de desconectar su mente y ponerla en blanco o de recibir una voz sobrenatural. Orar en el Espíritu es algo que hacemos los cristianos y le adelanto, debería ser la manera en la que usted y yo oráramos todos los días cada vez que oramos. Hay siete atributos de la verdadera oración, que es algo que yo les quiero compartir esta noche y se encuentran en su Biblia. Estos 7 atributos de la verdadera oración los podemos ver reflejados en las oraciones que han hecho cada uno de los personajes bíblicos y podemos entender grandes verdades de ellas. Quisiera estudiar con ustedes estos 7 atributos, que pusiera atención, que los razonara, que los meditara y una vez que los tengamos podamos definir realmente lo que es la oración y la oración en el Espíritu Santo. El atributo número 1 de la verdadera oración es la sinceridad. La oración debe de ser sincera. Creo que estamos de acuerdo con eso. Creo que la oración debe de ser sincera. No hay motivo para creer que Dios, que escudriña los corazones, va a escuchar una oración que sea fingida. Y muchas veces oramos de manera fingida. O sea, sobre todo cuando oramos persona a persona y declaramos cosas que no son ciertas porque no conocemos a la persona. Y de repente estamos ante un adolescente que viene aquí a la iglesia pero está sumido en su pecado, en su vida de delitos, no ha nacido de nuevo y estamos declarando todo lo que el Señor va a hacer con él y dándole gracias porque él es un muchacho santo. Y realmente incluso a veces nos escondemos de nuestras propias emociones ante las demás personas y el problema es que lo podamos hacer ante Dios, sobre todo cuando se trata de orar en público. Muchas veces nos enfocamos más en qué va a escuchar la persona que está debajo que en lo que estamos hablando con el Señor. Una oración sincera es una oración que sale del corazón, de mi propio corazón. No se trata de yo querer enseñarle a alguien el devocional que aprendí esta semana. Una oración sincera no es compartir mi preferencia política por medio de la oración pública cuando todos tenemos los ojos cerrados. No es pasar a desmentir al hermano que acaba de pasar a orar antes que yo. Señor, dijo el hermano, gracias porque naciste este 25 de diciembre, te estamos nosotros conmemorando, ¿no? Y luego llega el siguiente hermano, oh Señor, como sabemos todos, posiblemente tú naciste a finales de octubre. No se trata de eso, porque no es tirar pedradas, ni decirle a las personas, decirle en persona. La oración debe de ser sincera y no fingida. Puede estar acompañada de llantos y de derrota, y no por eso va a ser una oración sincera. Oseas 7:14 habla acerca de esto y dice, y no claman a mí de corazón, dice el Señor, cuando gimen en sus lechos. Y es una acusación bastante seria. Tenemos estas personas que estaban llorando desconsoladamente, posiblemente clamando, y nosotros llegamos a pensar que un corazón contrito y humillado es un corazón angustiado y deprimido, y no es así. No porque estemos llorando y tristes y estemos enfrentando la consecuencia de nuestras acciones, el Señor va a escucharnos si no abrimos nuestro corazón. Así que el primer pilar o el primer atributo de la oración verdadera es la sinceridad. ¿Cómo podemos encontrar un ejemplo correcto acerca de la oración sincera? Bueno, veamos a Cristo, veamos a Pablo, pero veamos los salmos. Y en los salmos hay muchísimos buenos ejemplos de oraciones sinceras. Salmo 25:1 dice, a ti, oh Señor, elevo mi alma. Y como podrá ver, la sinceridad es un requerimiento para podernos acercar a Dios. Lo tiene, primer atributo, una oración sincera. Segundo atributo de la oración verdadera. La oración verdadera debe de ser sensible. No quiere decir que vamos a orar cada vez, que vamos a llorar cada vez que oremos.
Pasan muchas cosas mientras oramos. Creo que usted puede ser testigo y me pudiera confirmar esto. Durante este tiempo el Espíritu nos guía a pedir misericordia, porque vemos nuestro pecado de cerca. Durante el tiempo de oración nos guía a pedir por nuestras necesidades. Pedimos por la necesidad de nuestra familia, de nuestros hermanos, de nuestros amigos. Elevamos alabanzas a Dios en medio de la oración. ¿A alguien le ha pasado que está orando y de repente nace una alabanza en su corazón y empieza a cantar al Señor? Quiero decir, no lo planeamos, somos guiados y de alguna manera somos revestidos de paz cuando estamos orando por una necesidad y de repente empezamos a tener esta paz y esta calma que llena nuestros corazones y nuestros espíritus. Bueno, quiero decirle que eso no lo podemos hacer ni con terapias muchas veces. O sea, es una situación que el Señor viene y derrama sobre nosotros, una paz que sobrepasa todo entendimiento. Y eso pasa en tiempos de oración. A eso me refiero con que la oración debe de ser sensible. ¿Sensible a qué? Sensible a nuestra naturaleza, sensible a nuestro pecado, sensible a la voz de Dios. Aquí las cosas empiezan a ponerse un poquito muy específicas, porque yo creo que no cualquiera puede llegar a desarrollar o a tener esa sensibilidad al Señor si no está orando de manera continua, sobre todo cuando es que ya tenemos un tiempo en Cristo y que, como muchos dicen, ya pasó el primer amor, ¿no? Y eso no debiera de ser así, pero yo creo que el problema es que nosotros vamos perdiendo la sensibilidad ante el Señor y vamos haciendo oraciones como: Señor, permite que llegue rápido a la escuela. Señor, a veces lo hacemos, ¿no? Señor, no me pongas un tránsito enfrente ni atrás, por favor. Yo hice esa oración en alguna ocasión. Y creo que oraciones carentes de sensibilidad, pues no pasan lo que tenga de alcance tu voz. O sea, realmente no es algo que el Señor pueda tomar en cuenta ni actuar en tu vida por medio de ella. De manera que la falta de sensibilidad y la falta de sinceridad van de la mano. También una oración sincera y una oración sensible van de la mano. Si tú abres tu corazón al Señor, vas a estar expuesto ante Dios. Tú abres tu corazón ante un amigo, ante un hermano en la carne. Le tienes la confianza, te expones y entonces eres capaz de recibir. Te pueden dañar, te pueden abrazar, te pueden fortalecer, pero tú te abriste. La sinceridad y la sensibilidad van de la mano. Y el segundo atributo de una verdadera oración es la sensibilidad. ¿Qué podemos decir acerca de esta sensibilidad? Lo podemos encontrar en la Biblia. Un ejemplo bueno sería ver el Salmo 116. Escuche las palabras de David. Amo al Señor, porque oye mi voz y mis súplicas. Si eso no le parece sensible, yo no sé qué puede ser sensible. Los salmos dan un maravilloso ejemplo de cómo se ve una oración sensible a Dios. Y es que el Espíritu nos va acercando a la santidad del Padre, donde solo nos queda por clamar misericordia, porque su santidad como lámpara alumbra nuestra verdadera mancha y eso nos hace caer en todas nuestras resistencias y fortalezas que podamos tener. El tercer punto, la tercera característica es que la oración verdadera consiste en abrir el corazón a Dios de manera afectuosa. Ojo aquí, estoy utilizando la palabra afectuosa como la palabra es realmente. Afecto quiere decir acerca de todas las emociones del hombre y quiere decir acerca de tener toda la atención dirigida hacia una persona. No necesariamente estoy hablando de una oración enternecida, una oración tierna, que la puede ser. Hablar de una oración afectuosa va mucho más allá, va más arriba, compromete todas mis emociones, compromete ese deseo quemante, intenso de pecar que tengo adentro y tengo que llevarlo al Señor. Compromete mi angustia más fuerte, compromete la depresión en el peor de los panoramas, compromete el dolor por la pérdida de un ser querido, compromete la rabia que puedo tener en mi corazón guardada o la amargura contra otra persona. ¡Wow! ¡Qué cosas tan malas! Pues sí, pero todo esto está en tu corazón.
también tienes emociones que son positivas. Todas tus emociones deben de estar enfocadas al Padre. Cuando tú estás teniendo una oración sensible, algo pasa. Te das cuenta de que todo carece de valor alrededor de Él. Encuentras que en tu vida y en mi vida, que llega a ser tan material, hay un hueco que tiene la forma de Dios. Cuando estamos orando al Padre con nuestro corazón abierto, de una manera sensible, de una manera afectuosa, podemos volcar cada uno de nuestros sentimientos y emociones al Señor. Esto está en la Biblia. Solamente quiero repasar rápidamente los ejemplos. Hay una palabra que aparece en los Salmos, particularmente el Salmo 42, y que creo que ejemplifica perfectamente esto a lo que yo me estoy refiriendo. La palabra en su sentido estricto significa o tiene que ver con el efecto de derretirse, ¿no? Como si fueras mantequilla. Y eso es, el Salmo 42 dice: como el ciervo anhela las corrientes de las aguas, así suspira por ti, oh Dios, mi alma. Dígame si eso no es tener los afectos comprometidos al Señor. ¿Sabe por qué un ciervo brama? Es interesante. Un ciervo brama, bramar es mugir, es un tipo de mugido que emiten los ciervos, ¿no? Y este tipo de mugido lo emite en algunas circunstancias específicas. Una de ellas es cuando tienen sed. Pero lo hace en una manera en la que otra clase de animales también lo hacen cuando tienen sed. También el ciervo brama y muge cuando está en celo. Cuando está en celo y no se ha bañado, su cuerpo comienza a llenarse de grasa. La grasa es muy apestosa y es fácilmente localizable por cazadores. Entonces, una de las características que tienen en su etapa de apareamiento para no estar solos y estar siempre cerca de manadas o parejas es que empiezan a bramar. Otra de las cosas y la parte importante es que el ciervo brama no solamente cuando tiene una pequeña sensación de sed. Igual que los demás animales, está demostrado, algunos veterinarios dicen que los animales sienten estrés psicológico igual que un ser humano, cuando empieza a quedarse en una etapa de sequía, cuando no tiene agua. Su cerebro estimula una hormona que le da sed. Al no haber ingerido líquidos, la presión de su sangre baja, su corazón se acelera, sus respiraciones son más aceleradas. Y en un acto de última intención, él brama, anhelando agua. Y hace este sonido característico que no pienso repetir. Pero básicamente a eso se refiere David. Mi alma clama. Clamor es la palabra con la que pudiéramos ejemplificar el punto de abrir nuestro corazón de una manera afectuosa al Señor. A eso se refiere. Véanlo en su Biblia, en Génesis 21:14. Quiero decir, bueno, hablamos del ciervo, hablamos de animales, pero ¿y qué de una persona que está muriendo de sed? Vayámoslo y veámoslo en el mundo un poco más natural, un poco más de algo que nosotros estamos acostumbrados a ver. Y Génesis 21:14 relata la historia de cuando Agar es expulsada. Tiene que entender algo acerca de esta historia, de este relato bíblico. Agar era una esclava, era una sierva, que fue entregada por su patrona a su patrón para que tuviera con él intimidad sexual. Fue ofrecida a un anciano sin que ella estuviera, porque no hay evidencia bíblica de ello, emocionalmente comprometida o involucrada con Abraham. Lo que sucedió después no tenemos el relato, sin embargo sabemos que muy posiblemente no fue una experiencia grata para ella. Si partimos de la realidad que nosotros vemos día a día. El motivo era que ella pudiera ser usada como un vientre para albergar un hijo de Abraham, en una intención de ayudarle a Dios haciendo algo que Dios nunca les pidió.
Cuando vemos eso a la luz de la actualidad, nosotros pensaríamos que, bueno, Agar no, tendemos a verla como la mala, ¿no? A veces cuando comienza, pero realmente Agar fue utilizada. No fue muy diferente a lo que pasa con el trato de personas hoy en día. Y el Señor siempre tuvo una misericordia especial con ella. De alguna manera, cuando ella huyó a Egipto, Él le dijo que regresara. Y esto es una cosa interesante, porque cuando es expulsada, se le otorga un cántaro, se le otorga dame el nombre, se me olvida aquí les voy a decir, que tengo la Biblia, un odre. La capacidad de los odres, sobre todo el que se cree que le dieron a Agar, era de unos 5 litros de agua. Y salió rumbo al desierto con su hijo. Entonces, la Escritura dice que y le faltó el agua del odre, y echó al muchacho debajo de un arbusto, y se fue y se sentó enfrente, a distancia de un tiro con arco, porque decía: no veré cuando el muchacho muera. O sea, se sentó como a 12 metros y le dio la espalda, porque estaba segura que sin agua y en las condiciones extremas de sed que ya tenían, posiblemente ya con estos cambios físicos que yo le acabo de decir, esperando la muerte inmediata. No lo hizo saliendo. Estaba segura que en cualquier momento iban a caer muertos por insolación en el desierto. Colocó a su hijo debajo de un arbusto y ella se sentó como a unos 12 metros de distancia. Y dice, y cuando ella se sentó enfrente, el muchacho alzó su voz y lloró. Y oyó Dios la voz del muchacho. Y el ángel de Dios llamó a Agar desde el cielo y le dijo: ¿qué tienes, Agar? No temas, porque Dios ha oído la voz del muchacho en donde está. Levántate, alza al muchacho y sosténlo con tu mano, porque yo haré de él una gran nación. Entonces Dios le abrió los ojos y vio una fuente de agua, y fue lleno el odre de agua y dio de beber al muchacho. ¿Qué hay aquí? Un clamor similar al que el siervo manifiesta cuando está a punto de morir porque le está faltando el agua en una condición de sequía extrema. Y David no encuentra una mejor manera de explicar el deseo de su alma por la presencia de Dios que decir: como el siervo brama por las aguas, así clama mi alma, Señor. De manera que una oración debe de ser afectuosa, debe de estar completamente involucrada al Señor. No es como: oh Señor, gracias por este día, qué bueno que me diste, ahora me fue muy bien en el negocio y te agradezco por todas las cosas buenas que me das, amén, buenas noches. No, es el Señor llenándonos, saturándonos. Jesús tuvo esta clase de oraciones y quiero que vea un ejemplo cómo Jesús estaba tan íntimamente involucrado en sus emociones con el Padre. En Lucas 22:44, mientras él se encontraba orando en el Sinaí, en un momento de suma angustia, y dice: y estando en agonía, oraba con mucho fervor, y su sudor se volvió como gruesas gotas de sangre que caían sobre la tierra. Esto es una condición médica muy rara y se presenta en personas que están bajo una intensa angustia. Intensa angustia. Provoca un sangrado de todas las glándulas del cuerpo increíble, las que están generando sudor. ¿Puede ver el grado? Dice que el Señor, mientras más se angustiaba, más oraba, más estaba comprometiendo todas sus emociones ante el Padre. Jeremías 29:11 dice: orarán y los escucharé, me buscarán y me dejaré hallar, porque me buscarán de todo su corazón. Así que encontramos entonces que la oración debe de ser sincera, la oración debe de ser sensible y la oración debe de ser afectuosa. La oración también tiene un componente sobrenatural, un componente que nosotros no podemos controlar. Y aquí es donde necesito que usted se quede conmigo, necesito que usted abra su entendimiento.
La oración es por medio de Cristo y en el poder del Espíritu Santo. Son claras tres cosas, hermanos. No podemos acercarnos a Dios sin Cristo. Mateo 11:27 dice que el Padre conoce solo a los que Cristo le quiere revelar. Debemos acercarnos por medio de Él y de la manera que Él nos enseñó. Jesús nos enseñó a orar. Jesús enseñó el Padre Nuestro. Porque es importante saber que la oración en el Espíritu debe de ser iniciada por Cristo. ¿Cómo comienza el Padre Nuestro? Muy bien. El pastor Gerson el día martes preguntaba por qué no le puedes comprobar a un incrédulo que la Biblia es palabra de Dios. Yo les quiero hacer una pregunta. ¿Por qué no le pueden decir a un incrédulo que ore y mucho menos que ore el Padre Nuestro? ¿Alguien? Porque no le pueden llamar Padre. Porque Dios no es su Padre. No cualquiera puede venir al Señor y decir Padre Nuestro. No cualquiera tiene el espíritu de adopción que mencionaba al principio. No cualquiera tiene el certificado firmado y sellado con sangre, por la sangre de Cristo Jesús, que dice, he muerto por ti y eres hijo del Señor. El Señor conoce a quien Cristo le quiere revelar. Son y somos quienes tenemos un privilegio glorioso de podernos acercar al Señor por medio de Cristo y ser escuchados. Y eso quizá choque con algunas ideas que tenemos. Ese es el motivo de por qué no le puedes decir a tu amigo que está enfrentando problemas de deudas importantes y problemas con sus adicciones, con su familia, que es abiertamente un incrédulo, que clame al Señor y que le diga, Padre, ayúdame a salir de este problema. O a tu hijo adolescente que tiene miedo en la noche y entonces tú le dices, ora al Señor para que te quite el miedo. No está mal orar, pero el enfoque de la oración debe de ser, arrepiéntete delante del Señor, porque esto que estás viviendo es la marca del pecado en tu corazón. Tienes que orar por misericordia y guiarlo y evangelizarle, porque no cualquiera puede venir delante del Señor. Muchos le van a decir, Señor, Señor, y Él va a decir que no los conoció. Y profetizaron, hablé con el Señor y profeticé y echaron fuera demonios. Vienen a Cristo, vienen a Dios en oración, quien Jesús quiere traer en oración al Padre. Esto no lo podemos controlar nosotros, es la evidencia de un nuevo nacimiento. Lo hacemos porque somos, no somos porque lo hacemos. En tercer lugar, debemos de venir a Cristo y pedir las cosas en su nombre. Repito, son tres cosas claras que no podemos olvidar. No podemos acercarnos a Dios si no es por medio de Cristo. Debemos acercarnos a la manera que Él nos enseñó y debemos acercarnos y pedir todo en su nombre. Hay una promesa maravillosa en Juan 14 que dice, todo lo que pidan al Padre en mi nombre, lo haré, dice Cristo, lo hará. Todo lo que pidamos a Dios en nombre de Cristo, Él lo hará. Entonces, eso es una parte. Venimos por medio de Cristo, pero también venimos en el poder del Espíritu Santo. Y esta es la parte que a veces nos cuesta trabajo asimilar en nuestra vida. Porque venimos de un contexto un poco maleado acerca del Espíritu Santo y sus manifestaciones. Porque tenemos un paradigma y una forma de entender el Espíritu Santo muchas veces que está muy por encima de lo que la Escritura dice. Y muchas veces no logramos entender que el Consolador se quedó con nosotros cuando Cristo se va al cielo, se sienta a la diestra del Padre para revelarnos todas las cosas, para darnos convicción de pecado, para darnos fe, para acercarnos al Señor en oración, para instruirnos, para redarguirnos. Vaya, es una persona de la Trinidad, es Dios mismo en nuestras vidas, es el Espíritu Santo, el único que conoce los pensamientos del Padre porque está en Él.
y que conoce nuestro espíritu, porque nuestro espíritu mora en nosotros, y el que puede hacer el conecte con Dios increíble. ¿Por qué motivo? Porque así lo ha determinado Dios. Entonces, Jesús dijo a los apóstoles que les convenía que se fuera, porque entonces el Consolador vendría a ellos. ¡Wow! El Espíritu Santo nos enseña a Cristo, nos lo revela. El Espíritu Santo es parte de la Trinidad, repito. Pablo tuvo que hablar a los corintios al respecto. Recordará que Corintio era una iglesia que estaba un poco desordenada, muy desordenada respecto al mover del Espíritu Santo, o lo que ellos entendían en el operar de los dones espirituales. Y Pablo les dice en el 2 del 9 al 11, nadie conoce las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios que está en él. De esa forma podemos nosotros tener la mente de Cristo, aunque nos sea imposible conocer los pensamientos de Dios en lo natural. Entonces, ¿por qué hemos sido nacidos de nuevo por conocer los pensamientos de Dios? ¿Por qué hemos sido nacidos de nuevo por el Espíritu? Hemos recibido un espíritu de adopción y es por ese motivo que podemos acercarnos a Él en oración. Entendamos que el Espíritu vence nuestra debilidad. Hay poder en la oración en el Espíritu Santo, por medio del Espíritu Santo y en el Espíritu Santo. En lo natural, y esto quiero que sea muy claro, nadie pudiéramos acercarnos a Dios. La evidencia bíblica, las palabras de Dios son que solamente mediante el Espíritu podemos reconocer a Dios como Padre y orar de la forma que Jesús enseña. Solamente mediante el Espíritu podemos elevar nuestro corazón mediante súplicas. En Zacarías 12:10, Dios prometió que derramaría un espíritu de gracia y de súplica para poder mirar claramente a Cristo. Es un espíritu prometido por Dios. No hay nada extraño ni fuera de los planes de Dios. Que usted y yo podamos venir delante de Cristo, delante de Dios por medio de Cristo y en el poder del Espíritu Santo estaba en la agenda y en los planes de Dios desde siempre. Aún más que esto, el Espíritu Santo nos da la certificación de que somos hijos adoptados del Señor. Porque aún en nuestra debilidad, Él clama con gemidos indecibles, ¡Abba, Padre! ¡Papá! Ustedes tienen, sobre todo veo en muchas parejas aquí que tienen niños pequeños. Díganme cuál de sus niños pequeños de 2 o 3 años, cuando se han visto, así sea la situación más insignificante, pero que ellos se contristan de tal manera que empiezan a llorar en una desesperación de que no saben qué hacer y necesitan esa seguridad, lloran y moquean y se traban y lo único que puedes escuchar de ellos es ¡Papá! Y el corazón del padre se conmueve y corre y abraza a su hijo. Bueno, y usted es un pecador que ha sido regenerado por la gracia de Cristo. Imagínese el Padre de quien proviene la definición perfecta de quien nace la paternidad. El Espíritu Santo es quien nos acerca a Dios por medio de Cristo. Entonces, la oración debe de ser sincera, debe de ser sensible, debe de ser afectuosa, debe de ser por medio de Cristo y en el poder del Espíritu Santo. Paso a la quinta característica bíblica. La oración debe de ser por el bien de la iglesia y de otros. Debemos de orar por el bien de la iglesia y de otros. Pedir por el avance de la obra de Cristo en el mundo, por la iglesia local y el bien de otras personas, y no usar el tiempo frente a Dios para pedir egoístamente. Hay una advertencia en Santiago 4:3. ¿Alguien recuerda qué dice? No reciben, y piden y no reciben, porque piden mal para gastar en sus propios. ¿Se entiende? Y Pablo, a lo largo de sus cartas que iban dirigidas a iglesias particulares, tiene alguna porción de oración donde está orando por los miembros de esa iglesia
porque puedan recibir entendimiento y al Espíritu Santo y operar en los dones espirituales. Oraciones increíbles que no debiéramos de pasar por alto cuando leemos. En sexto lugar, la oración debe de ser conforme a la voluntad de Dios y por cosas tales como las que Dios ha prometido en su palabra. Usted va a encontrar que las oraciones verdaderas en la Biblia nunca están en contra de lo que el Señor ha dictaminado en su palabra. Nunca se anteponen ni se contraponen a lo que Dios ya dijo, ni a su voluntad. O usted ve a alguien recibiendo respuesta del Señor y siendo un ejemplo de oración para nosotros, que esté orando en contra de la voluntad de Dios en alguna de las páginas de la Escritura. ¿Cómo podemos pues esperar que el Señor nos escuche y nos responda si estamos orando en contra de su voluntad? Sería una necedad de nuestra parte. Nosotros aquí hemos adoptado un buen ejercicio que es orar la Biblia, y eso es bueno, porque oramos la voluntad del Señor. ¿Alguien en su Biblia, Pastor Gerson, me pudiera ayudar? Primera de Juan 5:14. Y esta es la confianza que tenemos delante de Él, que si pedimos cualquier cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Él nos escucha. ¿Y el 15 lo pudiera leer ahí adelantito? El 15 es igual de importante que el 14. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pedimos, sabemos que tenemos las peticiones que le hemos hecho. ¿Cómo quiere asegurarse de que su oración tenga respuesta y reciba lo que ha pedido? Pide en su voluntad y por cosas tales como las que están escritas en la palabra de Dios. Entonces tenemos hasta ahorita que la oración, repito, debe de ser sincera. En segundo lugar, sensible. En tercer lugar, es una oración afectuosa. En cuarto lugar, es por medio de Cristo y en el poder del Espíritu Santo. En quinto lugar, es por el bien de la iglesia y de otros. En sexto lugar, es conforme a la voluntad de Dios y por cosas tales como las que están escritas en su palabra o que Dios ha prometido. Y en séptimo lugar, la oración debe de ser presentada en fe y sometidos en fe a esa voluntad. Hebreos 11:6 dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Dice que es necesario que todo el que se acerca a Dios crea que le hay. Es necesario que creas que Dios te está escuchando y que es galardonador y que premia a los que le buscan. De manera que si te vas a acercar en oración y estás teniendo dudas acerca de la existencia de Dios, quizá no estés orando de una manera correcta y muy posiblemente deberías de reconsiderar tu salvación y tu nuevo nacimiento y tu caminar en Cristo a la luz del Evangelio, porque es necesario que usted tenga la certeza de que Dios está ahí en el cielo escuchándonos y galardonando a los que le buscan. De manera que estas 7 características principales de la oración bíblica nos dan un panorama de la verdadera oración. Si me acompañó hasta este punto, entonces creo que es tiempo de definir la oración. ¿Está listo para escuchar una definición que no me inventé yo? No soy tan brillante como para poder indagar cosas tan profundas de la palabra, pero hubo hombres que han sido iluminados a lo largo de la historia y uno de ellos se llamaba John Bunyan. Y John Bunyan fue un predicador inglés. Él vivió en Bedford, en Inglaterra, y él fue encarcelado por predicar sin licencia. Había una ley que los hacía a los predicadores tener una licencia y estar un poco al modo del gobierno y poder predicar lo que se autorizara que se predicara. Bueno, Bunyan no tenía su licencia, predicaba la Biblia, el hombre fue un puritano,
Y pasó una cosa que muchas veces yo creo que algunos se preguntarían, ¿qué pasaría si agarras un puritano con ese don de Dios para estudiar y para escribir y lo metes a la cárcel 12 años sin preocuparse por el pago de los servicios, sin preocuparse por la escuela de los niños, sin preocuparse porque no tiene nada de eso? Pues bueno, surgieron un montón de obras literarias maravillosas, entre ellas El progreso del peregrino. Se sabe que es el segundo libro más vendido cristiano después de la Biblia. Y él, durante el tiempo que estuvo encarcelado, escribió una serie de pensamientos y meditaciones que él obtenía de la Biblia. Él tenía 2 libros, dice la historia dentro, al principio eran la Biblia y los Mártires de Fox. Y él se inspiraba y el Espíritu Santo lo guiaba a escribir. Él pasaba las hojas a su esposa para que pudiera ser de bendición para ella y para que pudiera ser bendición para el resto de la iglesia perseguida. Él definió una de las definiciones de oración que me parecen más ricas y que hoy les quiero compartir en base a estos 7 puntos, y dice: orar es abrir el corazón o alma a Dios de una forma sincera, sensible y afectuosa por medio de Cristo y en el poder del Espíritu Santo para el bien de la iglesia, conforme a la voluntad de Dios, para cosas tales como las que Dios ha prometido en su palabra y sometiéndonos en fe a la voluntad de Dios. Es una definición maravillosa de orar. Se la repito. Si tiene los puntos, puede armar la definición. Cuando oramos en el Espíritu Santo, cuando tenemos una definición clara, un fundamento de lo que es la oración, eso va a marcar nuestra vida, y espero que marque su vida y la de sus hijos. El Señor trabaja por medio de su palabra en nosotros, y la oración es fundamental e importantísima. No podemos decir que somos cristianos si no estamos orando. Debemos orar. Pero hay otra cosa importante. Cuando oremos, y a pesar de que usted haya visto todas estas propiedades maravillosas que nacen del Padre en la Escritura, no puede cometer un error. Escúchelo bien, no desconecte su cerebro cuando esté orando. No puede esperar venir a Dios nada más para sentir y abrirse y empezar a balbucear y decir: Abba Padre, Abba Padre, Abba Padre. Tiene que venir a orar con el entendimiento. Tiene que orar con el espíritu y con la mente. Orar es un proceso que involucra todo nuestro ser. El 100% de nuestras capacidades mentales, de nuestras habilidades cognitivas, involucra nuestras emociones, involucra nuestro espíritu. Es una transacción con el Creador del cielo y de la tierra. Es un tiempo maravilloso, difícil de explicar en palabras. Sin embargo, no por eso es un evento místico, es un evento espiritual. Sin embargo, no puede estar desconectado de nuestro pensamiento y de nuestro intelecto. Lo quiero invitar a que ore con el espíritu y la mente, entendiendo lo que es la oración verdadera, porque es parte de una oración verdadera. ¿Cómo oramos con el espíritu y la mente? Bueno, tendremos que hacernos la pregunta: ¿por qué quisiera involucrar mi cerebro en la oración que estoy haciendo? Pues porque tenemos un ejemplo bíblico, sería la primera razón. Pablo oró por las iglesias y él oraba porque fuera abierto su entendimiento. Porque tenemos el ejemplo de Jesús que camino en Emaús, abriendo el entendimiento de estos discípulos para que pudieran entenderlo y verlo en las Escrituras. Porque es algo bíblico. Porque orar con el entendimiento significa ser instruido por el Espíritu Santo, de manera que tenemos comprensión de lo que estamos orando y no estamos nada más repitiendo formas de otras personas. Y bueno, en este sentido, orar con el entendimiento nos evita copiar las formas de otros hermanos a la hora de orar y ser genuinos con Dios en nuestra oración. A mí me encantaba el hermano Almirudis. Él decía siempre en su oración: me margino de este estrado. Y bueno, no me acuerdo qué más decía, pero me acuerdo que esa frase era maravillosa y no por eso la copio, y no por eso usted debería de copiarla. Yo recuerdo en un tiempo, en una cierta iglesia cuyo nombre no me quiero acordar, como decía un Quijote de la Mancha, ¿no? Y todos los miembros de una cierta generación de esa iglesia oraban igualito que el pastor, decían las mismas palabras que el pastor. De manera que orar con el entendimiento nos capacita para no estar copiando las formas de otras personas al orar.
¿Cuáles son las ventajas de que oremos con el entendimiento y con el espíritu? Podemos razonar con Dios. Podemos razonar con Dios. Ayúdame por favor en su escritura. Vamos a leer. ¿Quién entonces se quedó el micrófono? Paola, ¿me pudieras ayudar con Génesis 32 de 9 al 12? Atrás pudieran irse preparando Oscar con Lucas 18 del 1 al 7. Anaí, ¿me pudieras apoyar ahorita con Jeremías 31 del 18 al 20? Tenlo listo para ahorita leerlo. Sumiko, segunda de Samuel 22, 42. Ténganlo listo, por favor, ahorita los vamos a leer. Jaciel, ¿me pudieras ayudar, por favor, con... ten listo Proverbios 15, 8. ¿Estás lista, Paola? Léelo, por favor. Entonces Jacob se puso a orar: Señor, Dios de mi abuelo Abraham y de mi padre Isaac, que me dijiste que regresara a mi tierra y a mis familiares y que me harías prosperar. Realmente yo, tu siervo, no soy digno de la bondad y fidelidad con que me has privilegiado. Cuando crucé este río Jordán, no tenía más que mi bastón, pero ahora he llegado a formar 2 campamentos. Líbrame del poder de mi hermano Esaú, pues tengo miedo de que venga a matarme a mí y a las madres y a los niños. Tú mismo afirmaste que me harías prosperar y que mis descendientes serían tan numerosos como la arena del mar, que no se puede contar. Si usted es observador, Jacob está razonando con Dios en oración en torno a una promesa que el Señor le hizo, teniendo miedo de que su hermano lo mate de una manera despiadada y arrase con toda su familia, que sabía que era una posibilidad. Él se acerca en oración al Señor. No, Señor, tengo mucho miedo, no me dejes ir, por favor, elimínalo de enfrente de mí. No, él está clamando al Señor con su entendimiento y está razonando en torno a una promesa que Dios le hizo. Y de promesas tenemos llena la Escritura. De manera que usted y yo, cuando oramos con el entendimiento, podemos venir a razonar con Dios en torno a promesas que Él ha hecho en situaciones específicas de nuestra vida. Si estamos orando de una manera correcta, orando en el Espíritu, edificando nuestra fe por medio de la oración en el Espíritu, entonces usted y yo podemos venir ante el Señor y razonar con Él. De un entendimiento iluminado nacen oraciones hermosamente estructuradas. Vea los salmos. Vea los salmos. Además, involucrar la mente nos permite ser pacientes y constantes en la oración. Oscar, Lucas 18 del 1 al 7. Jesús les contó una parábola para enseñarles que ellos debían orar en todo tiempo y no desfallecer. Había en cierta ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre alguno. También había en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él constantemente diciendo: hágame usted justicia de mi adversario. Por algún tiempo el juez no quiso, pero después dijo para sí: aunque ni temo a Dios ni respeto a hombre alguno, sin embargo, porque esta viuda me molesta, le haré justicia, no sea que por venir continuamente me agote la paciencia. El Señor dijo: escuchen lo que dijo el juez injusto. ¿Y no hará Dios justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará mucho en responderles? Les digo que pronto les hará justicia. No obstante, cuando el Hijo del Hombre venga, ¿hallará fe en la tierra? Bueno, no fue adrede que te tocara la parábola del juez, no injusto, pero realmente no se pierde en el sentido de esta parábola. Habla de la importancia de orar sin desmayar. Ese es el sentido de esta parábola, de no desmayar en orar día y noche.
Entonces, involucrar la mente nos permite ser constantes en oración, porque es bien fácil, hay días que no vas a querer orar. Quiero decir, en medio de tanta información y tanta influencia, de tantas cosas materiales, de tantas cosas sensoriales, de sabores, de olores, de imágenes, de sexualidad, de sensualidad, de tantas cosas que hay, pues nos embrutecemos. De manera que el entendimiento se antepone a la carne y eso nos ayuda a ser constantes en la oración, aun cuando no sientas la necesidad natural de orar. Porque muchas veces no tengo ganas de orar y no lo decimos, pero le vamos sacando la vuelta. De manera que el entendimiento, eso nos ayuda a acercarnos a Dios en momentos y entender que no importa cuál sea la circunstancia y qué tan injusto sea el juez, podemos estarnos acercando al Señor en oración, porque el Señor sí es un juez justo. La oración que se eleva con un entendimiento iluminado glorifica y conmueve el corazón de Dios. Esta es una realidad importantísima. No sé si usted en algún momento había meditado en este punto. Orar en el Espíritu, orar con el entendimiento iluminado, conmueve el corazón de Dios. Por favor, preste mucha atención a la profecía en Jeremías 31, del 18 al 20. Escuchando, he oído a Efraín que se lamentaba. Me azotaste y fui castigado como novillo indómito. Conviérteme y seré convertido, porque tú, Jehová, eres mi Dios. Porque después que me aparté, tuve arrepentimiento, y después de que reconocí mi falta, herí mi muslo, me avergoncé y me confundí, porque llevé la afrenta de mi juventud. ¿No es Efraín hijo precioso para mí? ¿No es niño en quien me deleito? Pues desde que hablé de él, me he acordado de él constantemente. Por eso mis entrañas se conmovieron por él. Ciertamente tendré de él misericordia, dice Jehová. ¿Puede ver eso? ¿Puede ver esto? Escuchando oí a Efraín que se lamentaba. ¿Me lo puedes poner desde el anterior? Fíjese en la expresividad de esto. Regrésalo, por favor. Es el 18. Escuchando he oído a Efraín que se lamentaba. Me azotaste y fui castigado como novillo indómito. Está clamando. Conviérteme y seré convertido. Él entiende la razón. Él está entendiendo la razón de su disciplina y la razón de su castigo. Porque tú eres Jehová, mi Dios. Y está apelando a la misericordia de Dios. Pasa el siguiente, por favor. A la 19. Porque después que me aparté, tuve arrepentimiento. ¡Wow! ¿Y quién le dijo que el arrepentimiento era un concepto por el cual podías tú razonar con el Señor y pedirle? Pero este es Dios hablando. Este es Dios hablando. Y dice de Efraín, tuvo arrepentimiento y después reconocí mi falta y herí mi muslo y me avergoncé y me confundí porque llevé la afrenta de mi juventud. El 20, por favor. ¿Cuál es la respuesta de Dios ante esta oración que está clamando con su corazón abierto, elevándose al Señor, que es sensible y está pidiendo por misericordia? ¿Cuál es la respuesta de Dios ante una oración que es elevada con el entendimiento involucrado, diciendo: yo sé cuál ha sido la causa de mi castigo, pero Señor, me he arrepentido, he cargado con el peso, conviérteme por favor, porque tú eres Jehová? Y Dios dice: ¿no es Efraín hijo precioso para mí? ¿No es niño en quien me deleito? Algunas versiones dicen: ¿no es mi niño mimado?
pues desde que hablé con él me he acordado de él constantemente. Por eso mis entrañas se conmovieron por él. Ciertamente tendré de él misericordia, dice Jehová. Hermano, involucre su entendimiento. Ore porque el Señor abra su entendimiento en la escritura, pero también en la oración, para que entienda lo que ora y para que se acerque al Señor estructurando una oración hermosa para gloria de Dios. Porque sí importa cómo usted ora, sí importa. Puede que al principio su oración sea sencilla y se vale, pero conforme usted va creciendo en Cristo, hermano, usted debe ir dando lo mejor para el Señor. Debe de irlo honrando con sus oraciones también. También podemos saber, por medio del entendimiento ejercitado, que hay oraciones que Dios no responde. Y bueno, eso está en 2 de Samuel 22:42. Un ejemplo, ¿puedes leerlo, su hijo? Clamaron, pero no hubo quien los salvara. Aún al Señor clamaron, mas no les respondió. O sea que si clamo, ¿no por eso Dios me tiene que oír? Creo que ya le expuse cómo el Señor, aún en su misericordia, sin embargo, si usted está orando por fuera de Cristo, por fuera del poder del Espíritu Santo, por cosas contrarias a la voluntad de Dios, con un corazón apático, hipócrita, usted puede estar clamando y llorando porque le está yendo de la patada en la vida y no va a haber quien los escuche. Y yo, eso aplica también para todos nosotros. Podemos saber que hay oraciones que Dios no contesta por medio del entendimiento y pues obviamente no orar por ellas, como las que piden cosas contrarias a la palabra de Dios. ¿Cómo voy a pedir algo contrario a la palabra de Dios y esperar que Dios lo conteste? Las que no son presentadas en el nombre de Jesús. Bueno, vamos a pasar rápido por ahí. Pero la idea es que no puedo venir ante el Señor y querer orar en mi nombre. Señor, te lo presento todo esto en el nombre de Pastor Camacho. Amén. No, vayamos en el nombre de Cristo. Y aquellas que se elevan por pecadores cuyos razones están alejados de Dios. Mire, Malaquías 2 tiene un ejemplo magnífico. Y hace unos días lo repasábamos en una reunión que estábamos teniendo. Y es acerca de que está actuando el Señor y diciéndoles a esta generación sobre la que está viniendo la profecía, que vienen y llenan de lágrimas el altar y se preguntan por qué Dios no escuchas mi oración y toman mi ofrenda con agrado. Pues porque el Señor tu Dios, porque Jehová actúa como testigo entre tú y la mujer de tu juventud a la que traicionaste. ¿Qué hace que Dios no esté escuchando la oración de este hombre? El hombre está divorciándose. Bueno, en general, están traicionando, divorciándose, porque Jehová aborrece el divorcio. Las oraciones van de la mano del corazón de quien está elevando la oración y en la intención de quien está elevando la oración. Bueno, alguno pudiera decir, pero Dios en el desierto les dio codornices y les dio maná porque ellos empezaron a quejarse y murmuraron. Pues sí, pero el Salmo 106 sigue diciendo que mejor les hubiera sido que no les dieran nada porque el Señor les dio, pero además con eso acarrearon su propia ruina, su propio juicio. Y entendamos y volvamos al relato. ¿Qué dijo Dios? Esta noche comerán carne y se hartarán de pan. Estamos acabando, hermanos. Solamente le quiero compartir un motivo más por el cual nuestro entendimiento tiene que estar involucrado cuando oramos. Porque cuando oramos va a haber ocasiones en las que estemos tan angustiados, tan compungidos, que sentimos que no podemos orar y no podemos acercarnos a Dios. Y que de alguna forma nuestro espíritu está cerrado a abrirse ante el Padre. Se los puedo pasar por imagen para no detenernos mucho, pero le voy a prescribir una receta con 4 pilares de tratamiento para esto. Cuando usted sienta que no puede orar. Número 1, medite. Siéntate a solas y medita en tu pecado y tu condición ante Dios en ese momento. Cuando ya meditaste en tu pecado y tu condición ante Dios, medita en Cristo. Piensa en Cristo y en su santidad. Una vez que meditaste en Cristo y en su santidad, medita en la obra de redención de Cristo Santo
por medio de su sangre por un pecador como tú. Y una vez que has meditado en su amor, su misericordia y su obra en la cruz, entonces abre tu corazón de una forma sincera, sensible y afectuosa. Te aseguro que vas a estar orando. Conclusión. La oración no nada más es una ordenanza. David meditaba, ¿qué podré pagar a Dios por sus bendiciones para conmigo? ¿Recuerda la respuesta? Bueno, esto es una pregunta genuina. Es una pregunta que surge en el corazón de nosotros como cristianos a veces con Dios. Señor, pues ¿qué te puedo dar? ¿Cómo quisiera pagarte? No tengo nada que ofrecerte. Pero David no se queda con esa condición de no hacer nada. Y él dice, él es iluminado y él tiene la respuesta. Él dice, alzaré la copa de la salvación e invocaré tu nombre, oraré. Acerca de lo cual Proverbios 15:8 también nos habla de cómo Dios aprecia nuestras oraciones. Jaciel, 15:8. El sacrificio de los impíos es abominación al Señor, pero la oración de los rectos es su deleite. La oración de los rectos, ¿qué es para Dios? Es su deleite. No en vano David decía, ¿qué voy a hacer para? ¿Cómo puedo pagar? Evidentemente no puedo pagarlo, pero voy a levantar la copa de la salvación y voy a orar, porque la oración de los rectos es su deleite. Hermano, no tenga en poco la oración, no tenga en poco la obra del Espíritu Santo, no tenga en poco lo que la oración significa para usted y para el Padre. Escuche la palabra de la profecía, capítulo 5, y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos, y vi un ángel fuerte que pregonaba a gran voz, ¿quién es digno de abrir su libro y desatar sus sellos? Y ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra podía abrir el libro, ni mirarlo. Y yo lloraba mucho, porque ninguno fue hallado digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. No, Gerson González no fue hallado digno de abrir el libro. Yo no fui hallado digno. El hermano que te convirtió a Cristo, tu ejemplo, ese escritor, él ninguno fue hallado digno de abrir el libro ni desatar los sellos. Por más bueno que fuera, ninguno. Y Pablo y Juan lloraba. Ni siquiera Juan había sido hallado digno. Cuando Jesús en la cruz le dijo, cuida de mi madre, literalmente. A Pedro le dijo, cuida de mi iglesia. Él le dijo, cuida de mi madre. Y se dice y se sabe por la historia que Juan no empezó su labor ministerial hasta que María murió y la cuidó. Ni aún que le tuvo la confianza a Cristo de dejar al cuidado de María, él fue hallado digno tampoco. El discípulo amado. Nadie era hallado digno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra. Y entonces uno de los ancianos me dijo, no llores más. He aquí que el león de la tribu de Judá y la raíz de David ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Amén. Y vi en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos un cordero en pie como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Y vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Y después de que tomó el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del cordero, teniendo cada uno una cítara y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Puede ver la imagen de la adoración celestial con toda la corte celestial adorando a Jesucristo con arpas y con copas, con incienso, que son las oraciones de sus santos a lo largo de la historia. No menosprecie la oración, no tenga en poco la oración, no tenga un concepto pobre de la oración. Crezca en su entendimiento y en su mente, medite, estudie,
Acérquese a Dios en oración de día y de noche. Le quiero compartir un recurso, es rápido. Este recurso es bueno y habla de lo que yo hoy le acabo de compartir. El libro se llama Cómo orar en el Espíritu. Son las meditaciones de John Bunyan y están editadas o transcritas por un pastor que se llama, no sé si todavía vive, L.G. Parkhurst Jr. Es de la editorial Portavoz. Cómo orar en el Espíritu, bien estructurado, a manera devocional, 31 días, 31 lecciones, y va a encontrar una riqueza tremenda acerca de la oración. Así que yo le quiero hacer un llamado a la acción en esta noche. Hagamos un autoexamen de nuestras vidas. John Bunyan decía: ore a menudo, porque la oración es un escudo para el alma, un sacrificio ofrecido a Dios y un azote para el diablo. La oración alejará al hombre del pecado, o el pecado alejará al hombre de la oración. Póngase de pie, vamos a orar. Señor Jesús, Padre nuestro que estás en los cielos, venimos delante de ti por medio de Cristo. Que nuestra alma pueda ser presentada sincera, sensible y afectuosamente a ti. Oro por esta congregación, esta iglesia. Que la verdad retumbe en nuestro corazón. Que nuestro entendimiento sea abierto. Que conozcamos. Que seamos guiados por el Espíritu Santo y que purifiquemos el motivo de nuestras oraciones. Gracias por dejarnos la riqueza, Señor, de poder hablar contigo. Aún los ángeles han recibido esta revelación de cómo podemos entrar libremente ante el Padre por la fe en Cristo. Por favor, que esta iglesia no tenga menos lo que es orar, que practique la oración, que ore a tiempo y fuera de tiempo, que pidamos por el gobierno, por nuestros enemigos, por los representantes, por todos aquellos que promueven una agenda satánica y diabólica, que oremos, Señor, porque tu reino venga. Que oremos no nada más para satisfacer nuestros deleites, que oremos no por cosas que deseamos, no por vacaciones, no por mejor ropa. Todo eso no es malo, pero que oremos en el Espíritu Santo para que tu iglesia crezca y se fortalezca. Bendice a todos los que estamos aquí. Bendice a todos los que tú has traído, a todos los que vas a seguir trayendo y añadiendo a la congregación, Señor. Que tu Espíritu nos sature, Señor. Levantamos tu nombre en alto. Por medio de Cristo Jesús pedimos estas cosas. Amén. Estamos despedidos, hermanos.